Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. El laboratorio estaba escondido en el ala este de la escuela Javier, repleto de equipos de alta tecnología que vibraban con energía. Los monitores parpadeaban mostrando complejos flujos de datos, y las estaciones de análisis estaban pulcramente organizadas, exhibiendo lo último en investigación sobre mutaciones. ¡Guau! El equipo aquí es de primera categoría, exclamó Nova, admirando las instalaciones mientras Jin entraba por la puerta. McCoy no escatimó en gastos. Jin silbó suavemente. Esto está mejor equipado que la mayoría de los centros de investigación universitarios. Exacto, respondió Nova, acomodándose en la estación de trabajo central. Varias pantallas mostraban la base de datos de estudiantes de Javier. Jin acercó una silla a su lado, observando las pilas organizadas de expedientes de estudiantes y los datos preliminares que Nova ya había recopilado. ¿Por qué estás revisando expedientes de estudiantes? ¿Y por qué los tienes? Nova señaló la estación de trabajo central donde varios monitores mostraban sistemas de archivos organizados. Solicité al director los archivos de varios estudiantes y, afortunadamente, accedió a dármelos, siempre y cuando ayude a los estudiantes a desarrollar sus habilidades mutantes. Señaló la pantalla donde ya se estaba creando una hoja de cálculo. He estado pensando en cómo clasificar estas habilidades de una manera que sea realmente útil para la orientación profesional y la planificación del desarrollo. Jin se inclinó hacia adelante, estudiando el marco que iba surgiendo. ¿Qué tipo de sistema de clasificación estás pensando? Categorías funcionales basadas en aplicaciones prácticas, respondió Nova, tecleando rápidamente. Tipo de apoyo: habilidades que mejoran a otros o brindan asistencia. Tipo de ataque: capacidades ofensivas directas. Tipo de sigilo: poderes de infiltración, sigilo o reconocimiento. Tipo de agilidad: habilidades mejoradas de movimiento, velocidad o posicionamiento. Eso tiene sentido para aplicaciones tácticas, convino Jin. ¿Qué pasa con las habilidades que no encajan perfectamente en esas categorías? Nova sonrió. Tipo multiusos: poderes que pueden adaptarse a múltiples roles según la situación. Y probablemente necesitaremos categorías especializadas a medida que profundicemos en los datos. Abrieron juntos el primer expediente del estudiante. La información de Bobby Drake llenaba la pantalla, con detalladas evaluaciones de potencia y control. Bobby es un ejemplo perfecto de versatilidad, observó Nova. Manipulación de hielo obviamente es de tipo ataque para aplicaciones ofensivas, pero fíjense en sus puntuaciones de precisión. Puede crear estructuras complejas, regular la temperatura por grados y preservar materia orgánica mediante congelación controlada. También presta servicios de apoyo a diversas áreas, añadió Jin. Preservación médica, control ambiental, construcción. Su capacidad abarca múltiples categorías. Tipo multiusos, decidió Nova, creando una nueva columna en su hoja de cálculo. Su criocínesis tiene demasiadas aplicaciones prácticas como para limitarlo a una sola clasificación. Revisaron más archivos sistemáticamente. La absorción de poder de Rogue le otorgó una clasificación compleja de tipo ataque por drenar a los enemigos, pero potencialmente de tipo apoyo si aprendía a controlar la tasa de transferencia sin dañar permanentemente a sus aliados. Su capacidad de control es solo del 15%, señaló Nova. No puede regular la absorción, lo que la hace peligrosa para trabajar con ella, por eso mantiene las distancias con todos, dijo Jin en voz baja. Nova asintió. La habilidad de Rogue es muy especial y, por eso, pronto recibirá la visita del comerciante. Está convencido de que aceptará el contrato. A continuación, llegó el archivo de Gambito. Manipulación de energía cinética a través de objetos, leyó Nova. Utiliza principalmente cartas como proyectiles. Una elección de enfoque interesante, remies táctico, explicó Jin. Las cartas son pequeñas, portátiles y puede controlar la liberación de energía con precisión. De tipo ataque, sin duda, pero con aplicaciones de tipo sigilo para la infiltración. La creación de plasmoides energéticos de Jubilee captó su atención a continuación. En el archivo figura como fuegos artificiales y espectáculos de luces, dijo Nova, pero estas lecturas de energía sugieren mucho más potencial. Se contiene deliberadamente, confirmó Jin. Jubilee teme lo que podría hacer a pleno poder.
Continuaron revisando la base de datos. La conversión de sonido en luz de las LED le valió la clasificación de tipo apoyo, con aplicaciones secundarias de tipo ataque. Monet St. Croix era claramente de tipo todoterreno gracias a su combinación de fuerza, velocidad y telepatía sobrehumanas. Sí, lo que es fascinante, dijo Nova, abriendo el archivo de Betsy Braddock. Telepatía combinada con manifestación de armas psíquicas. Básicamente ha creado un nuevo estilo de lucha híbrido. Es de tipo atacante con capacidad de recopilación de inteligencia de tipo apoyo, combinó Jin. Su entrenamiento en artes marciales la hace increíblemente peligrosa en combate cuerpo a cuerpo. El archivo de Magma mostraba capacidades de manipulación volcánica. Tipo ataque puro, clasificó Nova. La manipulación de lava no tiene muchas aplicaciones útiles, a menos que necesites crear nuevas masas de tierra, señaló Jin con una leve sonrisa. A medida que avanzaban, se toparon con casos más singulares. Las 6 extremidades adicionales de Skin le otorgaban mayor fuerza y alcance, un tipo de defensa con aplicaciones de apoyo para labores de rescate. La teletransportación de Blink era claramente de tipo agilidad, aunque su precisión la hacía valiosa también para misiones de sigilo. La manipulación atmosférica de bailarina del viento es interesante, señaló Nova al revisar el expediente de Sofía Mantega. El control del viento le otorga capacidades de vuelo, modificación ambiental y control de multitudes. ¿Tipo multiusos? Sin duda. La manipulación del clima es increíblemente versátil. El control del crecimiento óseo de Marrow presentaba desafíos de clasificación. Tipo defensivo para aplicaciones de blindaje, tipo ofensivo para armamento, reflexionó Nova. Pero las aplicaciones médicas. Soporte para cirugía de emergencia o reparación ósea, concluyó Jin. Otro candidato multiusos. Se detuvieron ante el expediente de Sage, leyendo ambos la detallada evaluación con creciente interés. Aprendizaje y replicación de habilidades sobrehumanas, leyó Nova en voz alta. Puede dominar cualquier habilidad o conocimiento con solo observarlo, eso es. En realidad similar a tu habilidad, observó Jin. La manifestación del conocimiento aplicado y la replicación perfecta de habilidades tienen una superposición significativa. Nova tomó nota mental de tener a Sage como subordinada o en su equipo. Posee un gran talento. Sería una excelente investigadora si se lo propusiera. De apoyo, decidió. Su valor radicaría en potenciar las capacidades del equipo más que en la aplicación directa. Los archivos finales trataban sobre estudiantes con habilidades altamente especializadas. El control atmosférico de Windancer, la manipulación ósea de Marrow y la teletransportación de Kurt, cada una requería un análisis individual para determinar sus aplicaciones óptimas. Miren este patrón, dijo Jin, señalando un grupo de datos en la pantalla. Los estudiantes con habilidades psíquicas muestran sistemáticamente indicadores de estrés más altos y puntuaciones de control más variables. Nova destacó los datos relevantes. Las facultades mentales son más susceptibles a las fluctuaciones emocionales. Las capacidades físicas tienden a ser más estables. Están ligadas a la memoria muscular y a las respuestas instintivas. Lo cual explica por qué los telépatas a menudo parecen más distantes o controlados. Tienen que mantener una disciplina mental constante. ¿Hablas por experiencia? Preguntó Nova. Jin dudó antes de responder. A veces. Mi telequinesis es bastante estable, pero hay otros aspectos de mis habilidades que son menos predecibles. Nova se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando un tono clínico. ¿Qué tipo de imprevisibilidad? ¿Fluctuaciones de potencia? ¿Activaciones involuntarias? ¿Manifestaciones secundarias? Todo lo anterior, dependiendo de las circunstancias, admitió Jin. A veces siento que hay algo más, algo mucho más fuerte de lo que normalmente puedo acceder. Como si tuviera una presencia dormida en mi mente. Nova tomó notas detalladas en su expediente, aunque él se cuidó de no mostrar demasiado interés. ¿Has hablado de esto con McCoy o con los demás profesores? Son conscientes. La mayoría piensa que está relacionado con mi potencial general. Que podría ser capaz de mucho más de lo que indican las evaluaciones actuales. ¿Y cuál es tu teoría? Jin contempló los datos durante un largo rato. Creo que hay aspectos de la mutación que aún no comprendemos. Poderes que no siguen patrones predecibles ni encajan en categorías estándar. Nova guardó su trabajo de clasificación y se recostó.
Precisamente por eso esta investigación es importante. No solo estamos catalogando habilidades, sino que estamos intentando mapear la naturaleza fundamental de la mutación en sí misma. ¿Ese es tu verdadero objetivo aquí?, preguntó Jin directamente. ¿Comprender la mutación a un nivel más profundo? Entre otras cosas, respondió Nova con sinceridad, las aplicaciones para el mejoramiento genético, el tratamiento médico e incluso la biología evolutiva podrían ser revolucionarias. Jin recogió sus notas y asintió lentamente. Puedo trabajar con ese nivel de ambición. Solo recuerden, si descubren algo significativo, especialmente sobre habilidades como las mías, quiero que se lo cuente todo. De acuerdo, convino Nova. Una colaboración implica descubrimientos compartidos. Bien, dijo Jin, dirigiéndose a la puerta. ¿Mañana a la misma hora? Lo espero con ilusión. Cuando Jin se marchó, Nova repasó el progreso. El sistema de clasificación avanzaba bien y, lo que era más importante, Jin empezaba a reflexionar seriamente sobre los misterios de sus propias habilidades. Pronto estaría preparada para revelaciones aún mayores. Pero ahora, es momento de negociar. Nova se miró al espejo y se vio vestido completamente de negro, oculto bajo una capa oscura cuya capucha proyectaba profundas sombras sobre su rostro. Mechones de cabello plateado enmarcaban sus rasgos afilados, mientras que sus ojos rojo cristalino brillaban tenuemente como brasas en la oscuridad. Con un gesto de la mano, su grimorio del trébol de 4 hojas se materializó ante él en un destello de luz. El antiguo tomo levitaba en el aire, sus páginas revoloteaban rápidamente como si tuvieran vida propia, hasta que se detuvieron en un conjuro en particular. Oscuras letras ardían sobre el pergamino, y los labios de Nova se curvaron en una leve sonrisa mientras pronunciaba el encantamiento en voz alta. Velamentum Veritatis. De inmediato, una sutil onda mágica se propagó hacia afuera, como ondas de calor que curvan el aire. No se trataba de una simple ilusión. El hechizo tejía un velo que distorsionaba la percepción misma. Para quienes lo rodeaban, la verdad sobre su identidad permanecía oculta: rostros alterados, rasgos modificados, incluso la fuerza de su presencia transformada. A menos que alguien poseyera un poder o una perspicacia extraordinarios, era imposible descubrir el engaño. Era más que una máscara. Velamentum Veritatis difuminaba la línea entre la verdad y la mentira, obligando a la realidad misma a ajustarse a la imagen que proyectaba. Cabello plateado y ojos carmesí, un aura de otro mundo, su forma elegida. Un rostro destinado a inspirar cautela, respeto y, cuando fuera necesario, temor. El mismo hechizo que una vez había usado contra Lily Potter. A su voluntad, las páginas del grimorio volvieron a revolotear, girando en un borrón de pergamino y luz hasta que se detuvieron ante otro hechizo. Éxodo Animae. Al pronunciar esas palabras, Nova sintió un tirón en su interior. Su alma se separaba limpiamente de su cuerpo. Su forma espiritual se elevó, luminosa y libre, flotando sobre su cuerpo físico. Mientras el alma de Nova se desprendía de su cuerpo, el grimorio del trébol de 4 hojas se deslizaba silenciosamente tras él como un fiel centinela. Los pasillos de la mansión se extendían entre sombras plateadas, cada detalle más nítido para sus ojos astrales. Pasó flotando junto a los dormitorios de los chicos y se dirigió al ala opuesta. Había estado atento después de la cena, observando a dónde habían ido las chicas. Si no le fallaba la memoria, sus habitaciones se encontraban en algún punto de ese pasillo. La pregunta era sencilla: ¿cuál es la de Rogue? Nova negó con la cabeza. Bueno. No sirve de nada adivinar. Pronto lo averiguaré. Avanzó con decisión, deslizándose a través del primer muro como la niebla. Dentro, encontró 2 figuras dormidas. Una yacía completamente inmóvil, cuidadosamente envuelta bajo las sábanas, con solo la cabeza al descubierto. Sus facciones eran serenas y tranquilas, y lo que. El otro. Decididamente menos digno. Tumbada de lado en la cama, con una pierna colgando fuera de las sábanas y un hilo de baba en la comisura de los labios, roncaba suavemente. Su pijama era rosa chillón, con un estampado de gatitos de dibujos animados, que desentonaba por completo con la figura disciplinada que tenía al lado. La mirada carmesí de Nova se detuvo en ella, y sus labios se crisparon. «Fiel a tu tema, ¿eh?», murmuró entre dientes. Me preguntó. ¿Su sujetador y sus bragas también tendrán gatos? Una risita ahogada se le escapó antes de que retrocediera, deslizándose silenciosamente a través de la pared hacia la habitación contigua.
Cuando Nova se deslizó a través de la pared hacia la habitación contigua, lo primero que le llamó la atención fue una fotografía enmarcada, cuidadosamente colocada sobre el escritorio. Una joven de cabello oscuro estaba de pie junto a un hombre severo, de cabello plateado, cuya presencia era inconfundible. Magneto, murmuró Nova entre dientes, reconociéndolo al instante. Dejó que su mirada recorriera el resto de la habitación. A diferencia de las anteriores, esta estaba más ordenada, más cuidadosamente dispuesta. Una cama individual se alzaba contra la pared, con las sábanas dobladas de una forma que denotaba costumbre y precisión. Ajá. Así que tiene una habitación para ella sola, pensó Nova con una leve sonrisa. Supongo que son las ventajas de ser la hija del jefe. Su mirada se posó finalmente en la cama, donde Wanda dormía profundamente. Nova se quedó paralizado, sus ojos carmesí se abrieron desmesuradamente al instante en que la vio. Durante un largo rato, ni siquiera respiró. Bueno, joder, murmuró, con el pulso acelerado. No llevaba pijama. Ni siquiera una camisa holgada, ni un solo trozo de ropa de dormir que pudiera opacar su atractivo. Un simple encaje negro se le pegaba al cuerpo como el pecado mismo. La sábana se le había deslizado hasta la cintura, dejando su cuerpo desnudo salvo por un sujetador y unas bragas, si es que a eso se le podía llamar modestas. El sujetador le apretaba el pecho, lleno y pesado, y sus senos subían y bajaban con cada respiración pausada. Los labios de Nova se curvaron en una sonrisa torcida. Sin duda, una talla superior a la de. Su imaginación se desbocó al instante. Casi podía sentirla apretándolos, sofocándolo en el valle de su suave carne hasta que jadeaba en busca de aire. El pensamiento le secó la boca y le provocó un deseo intenso en todo el cuerpo. Su mirada descendió, recorriendo su esbelto vientre hasta las bragas de encaje que se ceñían a sus caderas, enmarcando la curva de sus nalgas. Redondas, firmes, pecaminosas. Eran unas nalgas para ser agarradas, para ser azotadas hasta que rebotaran bajo su mano. Se imaginó dándole la vuelta, golpeándolas hasta que su cuerpo se estremeciera, hasta que arqueara la espalda pidiendo más. Sus ojos se demoraron descaradamente. Quería apretarla, extenderla, sentirla temblar contra él mientras la tomaba. El pensamiento lascivo le provocó un mordisco en el labio, y un gruñido bajo amenazó con escaparse. Luego, sus piernas largas, pálidas, interminables. Piel tersa que reflejaba la luz tenue, muslos suaves pero lo suficientemente gruesos como para apretar con fuerza. Se las imaginó rodeando su cintura, apretándolo, sujetándolo mientras se perdía en ella. Esos muslos podrían aplastarlo, y se lo agradecería. Su cabello escarlata se extendía sobre la almohada como fuego, salvaje e indomable. Imaginó tirar de él hacia atrás, dejando al descubierto su garganta, sus labios entreabiertos sin poder evitarlo. Incluso dormida, irradiaba un atractivo peligroso, una tentación diseñada para quebrar la voluntad de cualquier hombre. Nova exhaló bruscamente, con la respiración entrecortada, el fuego en sus entrañas ardiendo con más fuerza a cada segundo. Si la tuviera. La haría pedazos. La doblegaría, la retorcería, la usaría hasta que solo quedaran sudor y gemidos. Y por cómo la miraba. No solo lo aceptaría. Lo desearía con ansias. Cuanto más tiempo la miraba, más lasciva se volvía su imaginación. Se la imaginaba con el pecho rebotando salvajemente, el trasero enrojeciendo bajo su mano, los muslos apretándolo hasta que no podía apartarse. Tras lo que parecieron 30 minutos de contemplación, Nova inspiró profundamente, pero el fuego que ardía en su interior no hizo sino aumentar. Lo único que lo salvaba era estar en forma de alma, sin cuerpo. De lo contrario, sabía perfectamente lo que ya habría hecho. Maldita sea. Wanda no solo es hermosa. Es un pecado andante, esculpida para quebrar a los hombres. Después de encontrar a Rogue, me ocuparé de esto como es debido. Ni de broma voy a dormir con este fuego en las venas. Menuda noche. Jamás me imaginé que las cosas acabarían así. Mi plan original era sencillo, incluso limpio. Simplemente entrar sin hacer ruido, encontrar a Rogue, hacer mi trato y seguir mi camino. Ni más ni menos. Pero el destino. El destino siempre me juega malas pasadas. Y ahora aquí estoy, de pie junto a la preciosa hija de Magneto, mirándola como un bastardo lujurioso que ha perdido todo sentido de la moderación. Maldita sea. Me siento como un pervertido. ¿Pero quién podría culparme? Mírenla. Ese cuerpo es un arma en sí mismo. Encaje negro que ciñe cada curva.
Sus pechos se alzan con cada respiración, un trasero esculpido para mis manos. Mis ojos la devoran, y cada segundo aviva más la pasión. Sí, está mal. Lo sé. Pero me gustaría ver a algún hombre en esta situación y que mantuviera sus pensamientos puros. Imposible. Ningún hombre de bien podría mirar a Wanda así sin que le inundaran la cabeza pensamientos impuros. ¿Y las mías? No solo están sucias, están asquerosamente inmundas. No puedo dejar de imaginar esos pechos apretándome, su rostro cubierto de semen. Ese trasero firme y respingón rebotando mientras la penetro, sus gemidos esparciéndose entre las sábanas. Mis pensamientos se vuelven cada vez más oscuros y lascivos, hasta que tiemblo. Sí, llámenme pervertido. Me lo he ganado esta noche. Pero les diré algo, Wanda Maximoff, vale la pena cada pensamiento lascivo que me ronda la cabeza ahora mismo. A regañadientes, Nova se alejó de la habitación de Wanda, con su imagen aún grabada en la mente. Cada paso por el pasillo le pesaba, pero se obligó a concentrarse de nuevo en su objetivo original: encontrar a Rogue. Entró sigilosamente en la habitación contigua, sin saber de quién era. El tenue resplandor de la pantalla de un portátil proyectaba una luz cambiante sobre las paredes, iluminando dos camas ocupadas. Se acercó lentamente. A la derecha yacía una niña con un pijama rosa brillante, las mantas a un lado y un brazo colgando del borde de la cama. Jubilé. Su lado de la habitación estaba desordenado, con pósteres y baratijas esparcidas en un colorido caos. Frente a ella había alguien completamente distinta. Sage. Estaba tumbada boca arriba, vestida con un sencillo camisón, y la luz de su portátil abierto aún brillaba sobre el escritorio a su lado. Allí había una pila de libros, con títulos repletos de ecuaciones y teorías avanzadas que la mayoría de los estudiantes ni siquiera se molestarían en mirar. Mientras tanto, la pantalla de su portátil se había congelado a mitad de la página de una revista técnica imposible. Nova no se detuvo. Al reconocerlos al instante, se dio la vuelta y se escabulló, sin siquiera mirarlos. En la habitación contigua, el aire era más suave, con un tenue aroma a lavanda. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa nocturna, y la luz de la luna se filtraba por las rendijas, dibujando líneas plateadas en el suelo. Dos camas llenaban el espacio, menos rígidas que las de la habitación anterior, impregnadas del calor de quienes las ocupaban. Cuando Nova se acercó, vio que Blink estaba acurrucada bajo su manta, dejando al descubierto solo un hombro y la parte superior de su cabeza. Mechones de cabello rosa caían desordenados sobre la almohada, y su pequeño cuerpo se encogía como si se protegiera del frío nocturno. Su respiración era tenue, apenas rompiendo la quietud de la habitación. Pero Nova apenas la vio. Su mirada se fijó al instante en la otra cama, y el mundo pareció estrecharse. Rogue. Por fin la había encontrado. Yacía ligeramente girada hacia él, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada en una cascada suelta, un único mechón blanco que reflejaba la luz de la luna como un destello plateado contra la medianoche. Su blusa se había subido lo suficiente como para dejar al descubierto la suave línea de su vientre, la tela adhiriéndose a la curva de su pecho con cada respiración lenta. Los shorts holgados que llevaba apenas disimulaban la forma de sus caderas ni la larga línea de sus muslos que se extendían bajo la fina sábana. Con un gesto de su mano, una serie de protecciones temporales aparecieron fugazmente, sellando la habitación. La mirada carmesí del comerciante se dirigió de nuevo hacia Blink. Por un instante, vaciló, ¿debía comerciar también con ella? Frunció el ceño ligeramente, reflexionando sobre ello. La cronología ya le molestaba, pero esto la empeoraba aún más. Lógicamente, ella no debería estar cerca de Javier en ese momento. Blink no formaba parte originalmente de la alineación clásica de los X-Men. Llegó después, en una era plagada de centinelas y rumores sobre alimentos que suprimían genes. Miembro de un grupo clandestino, liderado nada menos que por Polaris, la otra hija de Magneto. Se suponía que eso sucedería más adelante. Mucho más adelante, ahora mismo, toda la línea temporal mutante está patas arriba. Este maldito universo alternativo no deja de meter piezas donde no deben. Respiró hondo para calmar la frustración. No importaba. La línea temporal ya era caótica, inconsistente, distorsionada por el destino. Lo que importaba era el talento. Y Blink lo tenía. Había leído en algún sitio, quizás un artículo, quizás incluso un fanfic, que podía crear portales de largo alcance, expandiendo el espacio mismo de maneras que la mayoría de los teletransportadores ni siquiera podían imaginar. Solo eso merecía su atención.
Él ya podía crear portales, pero los suyos se alimentaban de energía capaz de alterar la realidad, la cual no podía, o mejor dicho, jamás querría intercambiar. La de Blink, en cambio, era una habilidad mutante. Esto la hacía valiosa, comercializable y mucho menos costosa de usar. En un intercambio, sería muy codiciada. Tras tomar la decisión, los labios del comerciante se curvaron levemente. Sí. Operaré con ambos esta noche. Chasqueó los dedos. El sonido era débil, pero el eco se propagó de forma antinatural, resonando directamente en los oídos de las niñas. Ambos se revolvieron. Rogues movió primero, murmurando entre dientes mientras se subía la sábana hasta cubrirse el pecho. Blind gimió suavemente, hundiendo la cara en la almohada. Por un momento, solo se oyeron murmullos somnolientos, dos jóvenes intentando resistir el impulso de despertar. Pero el sonido constante obligó a las niñas a abrir los ojos y sentarse en sus camas. Rogue gimió primero, subiéndose la sábana hasta los hombros. Blink, ¿qué demonios? ¿Dejaste alguna alarma encendida? Blink se frotó la cara con ambas manos, dejando al descubierto mechones rosados y alborotados. Yo. Eso no es mío. Tú eres la que siempre se olvida de apagar el estúpido reloj. Rogue la fulminó con la mirada, con la voz aún adormilada. No me eches la culpa, no toqué nada antes de estrellarme. Blink se dejó caer sobre la almohada con un suspiro. Bueno, alguien lo hizo, porque me retumba en la cabeza como un taladro. Se quejaron entre sí, ambos demasiado aturdidos para entender lo que pasaba, hasta que el sonido cesó de repente. Por un instante, la habitación volvió a sentirse normal, solo dos compañeros de piso discutiendo acaloradamente en mitad de la noche. Entonces se percataron de su presencia. Una figura encapuchada flotaba a los pies de sus camas, su cuerpo tenuemente transparente, como esculpido entre humo y sombras. Sus pies no tocaban el suelo. Levitaba a escasos centímetros, su capa ondeando levemente como al compás de una brisa invisible. Bajo la capucha, unos ojos carmesí brillaban con una tenue luz, sin parpadear. Tras él, un enorme tomo se mecía en el aire, sus páginas pasando lentamente por sí solas, símbolos que resplandecían con una luz sobrenatural. Las dos chicas jadearon al mismo tiempo. ¡G fantasma! Gritaron al unísono, y luego lanzaron un alarido con voces agudas y presas del pánico. Trader parpadeó, ¿eh? ¿Fantasma? ¿Dónde? Por un instante, pensó en fantasma, pero no se había transformado en eso. Entonces lo comprendió. Claro. No se había transformado en ninguna forma alienígena, no se había superpuesto a sí mismo con otra ilusión. Seguía usando Éxodo Aimare. Lo que significaba que lo que veían era su alma, envuelta en la misma capa negra, con el cabello plateado ligeramente translúcido, los ojos rojos brillantes y el cuerpo flotando sobre el suelo sin sustancia. Si a eso le sumamos los destellos de transparencia y el enorme tomo que flotaba tras él. Sí. Para cualquiera que se despertara a medianoche, probablemente parecía la viva imagen de un fantasma que venía a atormentarlo. Exhaló lentamente, con una leve mueca de irritación en la comisura de los labios. Genial. Primera impresión, una historia de fantasmas de esas que se cuentan alrededor de una fogata. Justo lo que necesitaba. Con un chasquido de dedos, sus gritos se silenciaron. A pesar del esfuerzo que les suponía, no les salió ningún sonido. Tanto Rogue como Blink se quedaron paralizados a mitad del grito, sus voces ahogadas en el silencio. Rogue se agarró la garganta, conmocionada, y sus ojos movían frenéticamente entre su compañera de piso y la figura que flotaba ante ellas. Lo intentó de nuevo, esta vez más alto, desesperada, pero nada. Solo el suspiro del aire que escapaba de sus pulmones. Blink se tapó la boca con la mano y negó con la cabeza frenéticamente, dejando que su cabello rosa le cayera sobre los ojos. Se giró hacia Rogue con los ojos muy abiertos, intentando decir sin emitir sonido: no puedo. Pero incluso eso se perdió en el vacío. El pánico se intensificó, sus movimientos se volvieron bruscos y frenéticos, las sábanas se les enredaban en las piernas mientras se incorporaban a toda prisa. El silencio era peor que los gritos. Cada aleteo de sus brazos, cada grito ahogado, llenaba la habitación de un terror sofocante. Trader ladeó la cabeza. Sus ojos carmesí brillaban bajo la capucha mientras observaba. Un leve murmullo de diversión surgió en su garganta. ¿Debería seguirles el juego? ¿Fingir que soy un espíritu errante que viene a atormentarlos?
Casi podía imaginarlo acercándose sigilosamente, susurrando con voz hueca, alargando su miedo hasta que no pudieran soportarlo más. La imagen le dibujó una sonrisa traviesa en los labios. Sería gracioso. Como fantasma, en aquellos tiempos en que aterrorizaba a Potter, Granger y Malfoy, quienes aún niegan que gritara como una niña. Sacudió la cabeza para alejar la idea con una risita. No. Eso sería una pérdida de tiempo. Estoy aquí como el comerciante, no como un bromista. Levantó la mano y chasqueó los dedos una vez más. De repente, una ola de calma se extendió, invisible pero densa, inundando la mente de las chicas. El terror disminuyó, sus convulsiones cesaron. No estaban tranquilas, nadie podía estarlo, contemplando una figura flotante, semitransparente, con brillantes ojos rojos, pero la angustia se atenuó. Su respiración se estabilizó, lo suficiente para pensar en lugar de solo sentir miedo. El comerciante dejó que el silencio se prolongara un instante más antes de romperlo con su voz. Saludos, bellas damas. Sus labios se curvaron en una leve y medida sonrisa. Soy el comerciante dejó que el silencio se prolongara un instante más antes de romperlo con su voz. Saludos, bellas damas. Sus labios se curvaron en una leve y medida sonrisa. Soy el comerciante. Ninguna de las dos chicas respondió. Los nudillos de Rogue se pusieron blancos mientras se aferraba con más fuerza a la manta. Sus cautelosos ojos verdes no se apartaban de él, siguiendo cada leve movimiento de su capa. Blink permanecía rígida a su lado, con los labios apretados en una línea dura y la respiración entrecortada. La calma que había impuesto no fue suficiente para acallar sus instintos. El miedo aún persistía en el rabillo del ojo, agudizado por la confusión. Rogue inclinó levemente la cabeza, sin apartar la mirada de la figura. Fue un gesto sutil, pero Blink lo captó. Se movió, dejando que su mano se deslizara hacia las sábanas. Un tenue brillo violeta se agitó en sus dedos, casi invisible en la penumbra. El espacio a su lado se distorsionó, formándose el primer atisbo de un portal silencioso, discreto, destinado a ser su vía de escape. La sonrisa del comerciante se ensanchó, y un destello de diversión brilló en su mirada carmesí. Levantó una mano y chasqueó los dedos. El sonido resonó claro y nítido. Rogue contuvo el aliento. El portal de Blink se desvaneció al instante. Pero no fue la fuerza lo que los detuvo. Sus cuerpos estaban libres, intactos. En cambio, algo desconocido se les metió en la cabeza. Repentino, intenso, innegable. Fragmentos de conocimiento encajaron a la perfección, como si siempre hubieran estado ahí. Rogue se agarró la cabeza con fuerza, con los ojos muy abiertos. Blink se estremeció contra la cabecera, llevándose una mano a la sien y la otra temblando entre las sábanas. El comerciante bajó la mano, y el tenue brillo que emanaba de sus dedos se desvaneció. No me gusta repetirme. Explicar lo mismo una y otra vez. Por eso, he puesto la verdad directamente en vuestras mentes. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi propósito? Ya está ahí, en vuestras mentes. Rogue frunció el ceño, aún aferrada a la manta que la cubría. Así que eres. ¿Como un genio? Solo que sin la lámpara y sin 3 deseos gratis. En cambio. Intercambias. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del comerciante. Correcto. Cumplo deseos, pero nunca gratis. Lo que doy debe ser correspondido con lo que recibo. Tú decides el precio, lo que estás dispuesto a ofrecer, pero debe ser de igual valor. Esa es mi ley, el principio del intercambio equitativo. Ni menos, ni más. A pesar de sus nervios, Blink finalmente habló, con voz baja y tensa. Si eso es cierto. Entonces demuéstralo. Rogue la miró de reojo, luego volvió a mirar a la figura encapuchada, con los ojos entrecerrados. Sí. Hablar es fácil. Cualquiera puede decir que es un negociador nato. Demuéstranos algo real. El comerciante inclinó levemente la cabeza, esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios. Dejó que la demanda flotara en el aire un instante, y luego asintió levemente. Muy bien. Pruebas. Entiendo por qué dudas de mí, dijo con voz serena. Así que concederé esto un deseo a cada uno, sin pedir nada a cambio. Lo que conceda debe ser normal, nada descabellado. Considéralo una prueba de sinceridad, no un acto de poder. Sus ojos carmesí se movieron entre ellos, fijos e inmóviles. Podéis hablar y decidir juntos. Luego decidme qué deseáis, y lo haré realidad.
Rogue y Blink se miraron el uno al otro. Al ver que estaban en lados opuestos de la habitación, el comerciante chasqueó los dedos una vez más. Los armazones de madera crujieron suavemente cuando ambas camas se elevaron del suelo, flotando ingrávidas. Las sábanas y las almohadas se movieron, pero no cayeron, mantenidas en su lugar por una fuerza invisible. Con un movimiento controlado, las dos camas se deslizaron por el suelo hasta tocarse, fundiéndose en una sola estructura. En el instante en que se asentaron, el brillo se desvaneció y la nueva cama doble quedó firmemente apoyada en el suelo como si siempre hubiera estado allí. Ambas chicas se sobresaltaron ante el movimiento repentino, aferrándose con fuerza a sus mantas. Los ojos de Rogue se abrieron de par en par, entre la incredulidad y la inquietud. Blink se enderezó, dejando caer su cabello rosa sobre su cabeza mientras presionaba la palma de la mano contra el colchón, comprobando su firmeza. Era real, ni rastro de ilusión, ni bordes temblorosos. La leve sonrisa del comerciante reapareció. Ahora puedes hablar con tranquilidad. Por un instante, las dos jóvenes se miraron fijamente, como esperando a que la otra dijera algo primero. Finalmente, Rogue exhaló por la nariz y murmuró: bueno. Supongo que eso responde a si está mintiendo o no. Blink apretó los labios, pero asintió levemente. Se acercó un poco más, recogiendo las rodillas bajo la manta, y luego miró con cautela al comerciante antes de inclinarse ligeramente hacia Rogue. Bajaron la voz, intercambiando susurros apresurados mientras empezaban a debatir qué podrían desear. Mientras tanto, el comerciante alzó la mano con un gesto casual, y una silla se materializó de la nada. Con otro leve movimiento, su forma cambió. La tenue transparencia de su cuerpo se intensificó, la bruma fantasmal se disipó hasta que su capa y figura volvieron a aparecer sólidas. Se dejó caer en la silla con deliberada facilidad, cruzando una pierna sobre la otra. El grimorio del trébol de 4 hojas que había flotado tras él se apoyó en el reposabrazos, y sus páginas seguían pasando lentamente por sí solas. Rogue y Blink se volvieron hacia él, suavizando ligeramente sus expresiones. El cambio en su forma, el contorno sólido, la ausencia de aquella inquietante transparencia, lo hacía parecer menos un espíritu fantasmal y más algo tangible, con los pies en la tierra. Rogue exhaló lentamente, sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y aflojó un poco el agarre sobre la manta. Bueno. Al menos ya no parece un fantasma, murmuró, mitad para Blink, mitad para sí misma. Blink asintió rápidamente, relajando los hombros a medida que la tensión se disipaba de su postura. Sí, eso. Está mejor, susurró, aunque sus ojos permanecieron fijos en él con una cautelosa fascinación. El miedo no había desaparecido, pero ahora sentían un atisbo de alivio, el suficiente para pensar en lugar de simplemente entrar en pánico. Envueltos en sus mantas, se acurrucaron, susurrándose apresuradamente qué desear. Sus susurros se fueron apagando hasta convertirse en silencio al llegar a un acuerdo. Rogue y Blink alzaron la vista al mismo tiempo, dirigiendo la mirada hacia el comerciante. Rogue se movió ligeramente, ajustándose la manta alrededor de los hombros. Iré primero, dijo con voz firme. El comerciante inclinó la cabeza, un pequeño gesto invitándola a continuar. Rogue respiró hondo y sostuvo su mirada carmesí. Quiero dinero. Transfiere la mayor cantidad posible, directamente a mi cuenta bancaria. El comerciante arqueó una ceja, divertido por la petición directa. Rogue captó la mirada y resopló suavemente. ¿Qué? Aunque seas un farsante, igual ganaré dinero. Es un trato ventajoso para mí. Blink no dijo nada, observando en silencio cómo se alargaba el momento. Los labios del comerciante se curvaron levemente, levantó la mano y chasqueó los dedos. Enseguida, el teléfono de Rogue vibró sobre la cama. Lo cogió rápidamente, mirando fijamente la pantalla. Los números que la miraban fijamente la dejaron sin aliento. Su pulgar se quedó inmóvil sobre la pantalla, el brillo de los dedos reflejándose en sus grandes ojos verdes. Parpadeó una, dos veces, como si su visión se hubiera nublado, y luego acercó el teléfono a su rostro para asegurarse. 6. 0. 6 ceros. Comas perfectamente colocadas, el tipo de equilibrio que solo había visto en noticias sobre ganadores de lotería o multimillonarios. 600. ¿Millones? Susurró Rogue, apenas audible. Apretó el teléfono con fuerza, como si temiera que se desvaneciera al soltarlo. Blink se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración al ver la pantalla. Es real.
murmuró, casi para sí misma. Sus dedos rozaron el teléfono un instante, comprobando si se trataba de una ilusión, pero los números no parpadearon ni se desvanecieron. Se mantuvieron fijos. A Rogue se le secó la boca. Tragó saliva con dificultad y volvió a arroparse con la manta, aunque ahora más que para protegerse, buscaba sentirse segura. El latido de su corazón resonaba con fuerza en sus oídos. Frente a ellos, el comerciante permanecía reclinado en su silla conjurada, con una pierna cruzada sobre la otra y la mirada fija e impenetrable de sus ojos carmesí. Para él, transferir una fortuna equivalente a varias vidas no le había supuesto más esfuerzo que exhalar. El silencio se prolongó. Entonces Rogue soltó una risa temblorosa, mitad incrédula, mitad asombrada. Bueno. Supongo que eso responde a si eres falso o no. Blink, sin apartar la vista del teléfono, susurró al fin y al cabo, nadie enviaría 600 millones solo para gastarnos una broma ni nada parecido. La leve sonrisa del comerciante no cambió, Rogue contempló los números brillantes un instante más, luego dejó que el teléfono se le resbalara de la mano sobre la manta. 600 millones. El peso de la cifra le oprimía el pecho con más fuerza que el miedo. Ya no era sorpresa, era comprensión. Se pasó una mano por el pelo y exhaló lentamente. Eso es. Más dinero del que jamás sabría qué hacer con él. Su tono no era de asombro, ni siquiera de codicia. Solo incredulidad que se transformaba en un respeto incómodo. Blink no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en el comerciante, quien permanecía sentado con total tranquilidad en su silla conjurada, con sus ojos carmesí reflejando la tenue luz de la lámpara. Su porte, la naturalidad con la que lo imposible parecía tan natural, le erizó la piel. Finalmente, murmuró y lo hizo como si nada. La habitación se sentía distinta. El miedo que los había mantenido tensos seguía ahí, pero se había transformado. El pánico había disminuido, dejando tras de sí algo más frío la consciencia. Fuera lo que fuese, no estaba fingiendo, y no estaba sujeto a los límites que ellos comprendían. Rogue se ajustó la manta sobre los hombros, soltando una risa sin humor. Supongo que eso demuestra que es real. Al menos en lo que respecta al deseo gratis. Blink se giró hacia ella, bajando la voz y tranquilizándose. Sí, es real. Pero el dinero sigue siendo normal. Tan normal como puede ser los 600 millones de dólares. Aún así, si esto es todo lo que puede hacer, entonces quizás sea una especie de genio informático peculiar. Rogue arqueó una ceja. ¿Crees que 600 millones aparecen de la nada sin dejar rastro? Quizás, replicó Blink, aunque su duda sonaba más débil que sus palabras. Volvió a mirar al comerciante, buscando en su rostro algo humano, falso, lo que fuera. Pero su expresión era indescifrable, impasible, como si 600 millones fueran la menor de las dos cosas. El silencio se prolongó, denso. Entonces la voz del comerciante se deslizó suavemente en el espacio que los separaba. Entonces. ¿Cuál es tu deseo, Clarice? Blink se puso rígida, girando la cabeza bruscamente hacia él. Oír su verdadero nombre en ese tono tranquilo y deliberado la dejó paralizada. Ella vaciló, volviendo la mirada hacia Rogue. Durante un instante, simplemente se sostuvieron la mirada, sin decir palabra. Él ya la estaba observando, con los ojos carmesí fijos en ella, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Los labios de Blink se entreabrieron y volvieron a cerrarse. Inspiró profundamente por la nariz, intentando serenarse. Quiero algo. Su voz flaqueó y negó rápidamente con la cabeza. No. No así. Sus dedos se aferraron a la manta, con los nudillos pálidos. Dame lo que me quede bien. Lo que más me convenga. Pero no puede ser algo normal, nada de dinero, ni coches, ni lujos. No quiero nada material. Alzó un poco la barbilla, aunque el pulso le latía con fuerza. Tiene que ser sobrenatural. Mágico. Algo que trascienda todo eso. Las palabras quedaron suspendidas allí, más pesadas de lo que ella esperaba. Rogue la miró de reojo, con las cejas arqueadas, pero no la interrumpió. Frente a ellos, el comerciante se reclinó en su silla conjurada, con una mano apoyada ligeramente sobre el grimorío. Interesante, pensó, entrecerrando sus ojos carmesí. Veamos qué decide Wish por ella. Su habilidad ya no era tan sencilla como antes. Después de que Soulles la alterara, ahora tenía dos caras. El primero modo original. Brutal en su simplicidad. Sin lógica, sin proceso.
solo intención. El deseo arrollaba la realidad hasta lograr su conformidad, sin importar el camino que tuviera que tomar. El segundo modo refinado. Más limpio, preciso, pero exigente. Le permitía reescribir la realidad como un artista con un pincel, pero solo si comprendía las reglas del lienzo. Física, biología, energía, magia necesitaba el conocimiento para doblegarlas. Aún así, tenía limitaciones la vida, la muerte, el tiempo, el destino y algunas otras leyes supremas. Todo lo relacionado con ellas le era imposible. Esas limitaciones solo se aflojarían una vez que alcanzara la divinidad. Ese era el equilibrio. En el modo refinado, el pensamiento y el conocimiento lo guiaban todo. En el modo original, solo importaba la intención. El deseo de Rogue era un ejemplo perfecto. Había pedido dinero, el máximo que él podía darle. Podría haber fijado una cantidad él mismo. En cambio, dejó que Wish eligiera, con una sola condición: que fuera normal. 600 millones. Sus labios se crisparon. Si eso es lo que se considera normal. Me pregunto qué habría pasado si lo hubiera dejado completamente sin controlar. Ahora siente mucha curiosidad por saber qué decidirá su poder de deseo para Blink. Ella no había pedido nada en concreto. Lo había dejado todo abierto, solo estableciendo los límites: nada material, nada ordinario. Quiere algo sobrenatural y mágico. Así que, sin pensarlo mucho, el comerciante chasqueó los dedos. Durante unos segundos, no pasó nada. El silencio se prolongó. Rogue miró a Blink, frunciendo el ceño, y Blink le devolvió la mirada con la misma incertidumbre. Sus ojos se dirigieron al comerciante, esperando que esbozara una sonrisa burlona o diera alguna explicación, pero él simplemente permaneció sentado, observando con calma. De repente, sin previo aviso, un destello de luz apareció ante Blink. Tomó forma, una pequeña llave metálica, antes de que la gravedad la reclamara. El objeto comenzó a caer, y Blink, instintivamente, extendió la mano. En el instante en que sus dedos se cerraron sobre él, sus ojos se cerraron como si estuvieran obligados. Una oleada de calor desconocido la inundó el pecho, seguida de un torrente de información. Durante varios segundos que se hicieron eternos, permaneció inmóvil, respirando con dificultad, atrapada en la inundación. Finalmente, Blink abrió los ojos de golpe. En ellos brillaban la emoción y el asombro, y su expresión se iluminó como si acabara de vislumbrar algo imposible hecho realidad. Rogue se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño al ver la expresión en el rostro de Blink. Y bien. No te quedes ahí sentada con cara de haber visto el fin del mundo. ¿Qué ha pasado? Los dedos de Blink se aferraron con más fuerza a la llave. La miró, luego volvió a mirar a Rogue, y después bajó la vista de nuevo, como si no se atreviera a hablar. Sus labios se entreabrieron, se cerraron y, finalmente, soltó una risa temblorosa. Es un lugar, susurró, casi para sí misma, antes de que sus palabras se volvieran más firmes. Un lugar entero. ¿Cómo? Un mundo real, sellado. Y la llave es mía. Rogue parpadeó. ¿Un mundo? Se recostó, sintiendo cómo la palabra le sonaba ridícula. ¿Qué demonios quieres decir con mundo? No digas tonterías, Clarice. No lo soy, replicó Blink rápidamente, aunque su voz aún temblaba de incredulidad. Apretó la llave contra su pecho como si la anclara. Puedo sentirlo. Tiene aproximadamente 1 kilómetro de ancho y, Dios mío, se extiende hasta 2,5 kilómetros de alto. Hay hierba, tierra, simplemente. Esperando. Vacía. Y puedo ir allí, usarla, guardar cosas, incluso vivir allí si quisiera. Ahora hablaba rápido, y la admiración se le escapaba en oleadas sin aliento. Sus ojos brillaban como los de una niña que describe su primer sueño. Rogue la miró parpadeando, completamente perdida. Vale, cariño, tendrás que repetírmelo. ¿Todo un qué? Blink soltó una risita nerviosa y aturdida. Suena a locura, lo sé, pero es real. Puedo sentirlo aquí dentro. Se tocó la sien ligeramente, como si ya fuera parte de mí. Rogue arqueó ambas cejas, entreabriendo los labios. ¿Me estás diciendo que hay una especie de patio trasero invisible esperándonos al otro lado de esa llave? ¿Y que solo tú tienes la dirección? Antes de que Blink pudiera encontrar una respuesta a tientas, el comerciante finalmente se inclinó hacia adelante, sus ojos carmesí captando la luz de la lámpara. No se equivoca, dijo, con su habitual calma. La llave la conecta con un rincón del espacio exterior a este mundo.
Una dimensión privada. Pequeña, según los estándares cósmicos, pero un mundo aparte. Rogue se giró hacia él, incrédula. ¿Hablas en serio? ¿Así como así puede llevar un universo secreto en el bolsillo? ¿Un universo? Sus labios se curvaron levemente. Difícilmente. Un fragmento. 1 kilómetro de ancho, 2,5 de alto. Llanura, hierba, nada más. Por ahora. Pero sí, le pertenece. A Blink se le cortó la respiración y apretó la llave con más fuerza. Incluso oír su confirmación le aceleró el corazón. Rogue la miró fijamente durante un largo rato, luego silbó suavemente. Vaya. 600 millones parecen calderilla ahora. Sonrió con sorna, pero sus ojos delataban la magnitud de lo que veía, una mezcla de incredulidad y envidia. ¿Me estás diciendo que tienes una Narnia en una caja? Blink soltó una risita entrecortada, negando con la cabeza. Sí. Narnia. La única real. Volvió a mirar la llave, y su asombro se transformó en algo más firme y profundo. Frente a ellos, el comerciante apoyó la barbilla ligeramente sobre una mano, observando sus reacciones. Aparentemente, se mostraba tranquilo y sereno, como si mencionar dimensiones de bolsillo no fuera nada nuevo. Pero por dentro, rechinaba los dientes. Por supuesto. Por supuesto que mi poder de deseo le otorga un pequeño mundo brillante sin pensarlo dos veces. 1 kilómetro de diámetro, 2,5 de alto, así sin más. Sus dedos se movieron levemente contra el reposabrazos. Puedo conceder a otros sus sueños más descabellados. Pero cuando se trata de mis propios deseos, nada. La sonrisa serena permaneció fija en sus labios, pero tras ella se escondía una profunda frustración. Blink había conseguido una dimensión personal, pequeña pero suya, y era muy segura y privada. ¿Pero qué había de mí? Tuve que comprar una isla, trabajar arduamente para crear protecciones que garantizaran mi seguridad y privacidad. Aún así, uno de mis clones se dedicaba a construir el castillo a diario. Aruk. Es demasiado frustrante. La habitación de la residencia aún estaba impregnada del resplandor de lo imposible. Rogue, sentada con las piernas cruzadas en su cama, contemplaba la llave cristalina que Blink sostenía. Su brillo violeta dibujaba tenues ondas de luz en las paredes. Se mordió el labio, dejando escapar su acento sureño mientras susurraba. Clarice. Vamos a visitarlo. Tu reino secreto. Si es real, tenemos que verlo con nuestros propios ojos. La garganta de Blink se agitó al tragar. Había estado mirando la llave desde que apareció, sin poder creer aún que fuera suya. Su mirada se dirigió instintivamente a la figura apoyada contra la pared del fondo del comerciante. Envuelto en sombras, con el rostro oculto, su silencio era inquietante. Por un instante, temió que pudiera prohibirlo. Pero entonces asintió una vez, con un gesto deliberado y firme. Vete, dijo, sin que su voz denotara tensión alguna. La puerta solo te responde a ti. Blink apretó el agarre y presionó la llave contra su palma. El espacio mismo tembló. El aire sobre la alfombra centelleó, plegándose como vidrio líquido, hasta que se desplegó un alto portal ovalado, derramando luz violeta en la estrecha habitación. Más allá se extendía un cielo crepuscular infinito que se arqueaba sobre ondulantes campos de hierba pálida que se mecían sin viento. La visión dejó a Rogue sin aliento. Vaya. Murmuró Rogue, levantándose de la cama. Eso no es ningún truco. Blink dio un paso vacilante hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Tras su máscara, Nova, el comerciante, permanecía completamente inmóvil. Solo en el silencio de su mente rugía la tormenta. Ver cómo a Blink le entregaban una dimensión privada entera en un instante casi le arrancaba la máscara. Había luchado con uñas y dientes por su propio santuario, había comprado una isla, levantado protecciones, invertido poder en darle forma con sin alma y trabajo clonado, y aún así seguía incompleto. Y ahí estaba Blink, con un mundo completamente nuevo simplemente porque lo había deseado. ¿Por qué estoy frustrado? Pensó con brusquedad, reprimiendo la ira. Tengo ventajas incalculables. Mi sistema puede comerciar y tejer contratos a través de reinos y mundos que ningún dios puede separar. El Omnitrix descansa en mi muñeca, un arsenal de cuerpos y poderes incontables. Y mi deseo. Sus dos modos. Uno sujeto al conocimiento, el otro libre de lógica. ¿Y qué si hay restricciones? No vivo sujeto a ellas. Las doblego. No necesito envidiar. Puedo crear algo mejor.
El pensamiento lo tranquilizó. Sus labios se curvaron levemente bajo la capucha. La amargura se disipó, transformándose en resolución. Blink se volvió hacia él, con sus ojos violetas nerviosos bajo el resplandor del portal. ¿Quieres venir tú también? El comerciante respiró hondo, se puso de pie y asintió, muy bien. Veamos qué te ha deparado tu deseo. Los hombros de Blink se relajaron y Rogue sonrió como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Sin dudarlo más, los tres atravesaron el óvalo brillante. El cambio fue inmediato. La habitación de la residencia desapareció, reemplazada por un terreno abierto que se extendía en ondulantes prados. El aire era fresco y ligeramente frío, y el cielo permanecía en un crepúsculo eterno, de un violeta profundo surcado por ríos de luz tenue. El silencio era absoluto, interrumpido solo por sus propios pasos. Blink giró lentamente sobre sí misma, con la boca ligeramente abierta. Es real. Todo este lugar es mío. Se agachó y tocó la hierba. Esta se dobló bajo sus dedos igual que cualquier otra, común y corriente. Rogue se arrodilló a su lado, tiró de una brizna y sonrió con sorna cuando ésta se desprendió en su mano como si estuviera al aire libre. Parece bastante normal, murmuró, haciéndolo rodar entre sus dedos. Pero desde luego no es la tierra. La mirada del comerciante recorrió el horizonte. Podía sentir los límites 1 kilómetro de ancho, coronado por un techo de niebla pálida que imitaba la curva del cielo. El suelo era firme, el aire respirable, la energía estable. Nada exótico ni volátil. Solo tierra, pero tierra oculta del mundo, encerrada en su propio reducto. Juntó las manos a la espalda. Un reino refleja a su dueño. Este está ligado a ti, Clarice. Responderá cuando aprendas a moldearlo. Por ahora. Trátalo como lo que es, un santuario al que nadie más puede acceder. Blink se puso de pie de nuevo, con los ojos aún muy abiertos, contemplando el crepúsculo interminable. Ni siquiera sé por dónde empezar. Rogue le dio un codazo en el hombro. Empieza por usarlo. Tienes una dimensión de bolsillo privada, chica. Eso es algo que vale la pena conservar. Rogue le dio un codazo en el hombro. Empieza por usarlo. Tienes una dimensión de bolsillo privada, chica. Eso es algo que vale la pena conservar. Blink sonrió levemente, aunque sus ojos seguían inquietos, sin poder creerlo. Juntos comenzaron a caminar, sus pasos silenciosos sobre la suave hierba. El aire permanecía quieto y limpio, sin el menor rastro de cantos de pájaros o insectos. Era un lienzo en blanco, a la espera. Tras unos instantes de exploración, la magnitud del lugar se hizo evidente. La cavidad se extendía aproximadamente 1 kilómetro de largo y ancho, con un techo que se elevaba unos 2,5 kilómetros por encima de ellos, coronado por el eterno cielo crepuscular. A primera vista, parecía interminable, pero a medida que avanzaban, el horizonte se desdibujó en un límite llano. En el borde se alzaba un muro. No era de piedra ni de metal, ni de ningún material que reconocieran de la tierra. Era liso, uniforme y de un blanco puro, sin una sola grieta ni imperfección. Su superficie se elevaba recta hacia el cielo brumoso, imposible de escalar, y cuando Rogue apoyó la palma de la mano contra él, lo encontró frío e inflexible. Vaya, qué curioso, murmuró, golpeando la pared con los nudillos. El sonido fue sordo, como si la pared absorbiera el ruido en lugar de reflejarlo. Parece que hemos encontrado el fin del mundo. Blink la miró fijamente, con un nudo en la garganta. Así que... esto es todo. Una caja. Un mundo entre paredes. Detrás de ellos, la voz del comerciante era tranquila y pausada. Cada dominio tiene sus límites. 1 kilómetro por 1 kilómetro, con un techo a 2,5 kilómetros por encima. Suficiente para vivir, para esconderse, para crecer. Su fuerza no reside en su tamaño, sino en su privacidad. Blink dejó que sus dedos se cernieran justo por encima de la superficie blanca. Se siente viva de alguna manera. No lo es, corrigió el comerciante, aunque sin mala intención. Es estable. Diseñado para resistir. Nada atravesará estos muros sin tu permiso. Ese es el valor aquí, no la hierba, no el cielo, sino la seguridad. Rogue retrocedió, silbando en voz baja. Aquí nadie se cuela a menos que tú lo permitas. Ni el gobierno podría rastrear esto. El pecho de Blink subía y bajaba de forma irregular, y su agarre sobre la llave cristalina se apretaba con más fuerza. Volvió la mirada hacia el comerciante, medio perdida entre la admiración y la incertidumbre.
Entonces yo. Realmente tengo todo un mundo, susurró Blink. Rogue se cruzó de brazos y asintió con un gesto brusco. Un mundo pequeño, sin duda. Su mirada se dirigió a la figura encapuchada que se encontraba a unos pasos detrás de ellas. ¿Se pueden aumentar las dimensiones de este mundo? Al fin y al cabo, es bastante pequeño. La máscara del comerciante se inclinó ligeramente y, por primera vez desde que entraron, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En efecto, este mundo espacial puede crecer, pero no por sí solo. Su base es estable, pero estática. Para expandirlo se requiere intervención. Señaló la pared blanca e impoluta que se extendía en ambas direcciones. Hay varias vías. Una es la compresión, plegar más espacio dentro de los mismos límites, superponiéndolo como las páginas de un libro. Otra es el refuerzo, donde las propias paredes se infunden con tesoros espaciales excepcionales que amplían la estructura. Ambas son posibles, aunque ninguna es sencilla. Blink parpadeó mirándolo, con una expresión a medio camino entre el asombro y el terror. Entonces, con los recursos adecuados, ¿podría hacerlo más grande? Correcto, dijo el comerciante con voz serena. Con el esfuerzo suficiente, este enclave podría expandirse de un simple kilómetro a decenas. Pero no confundas posibilidad con facilidad. Cada método tiene un precio en artefactos, en poder y en riesgo. Algunos tesoros son tan raros que se han librado guerras enteras por un fragmento. Aún así, bajó la voz, tranquila pero con una serena certeza, para quien aprende a negociar bien, incluso los recursos imposibles se vuelven alcanzables. Rogue sonrió con sorna, inclinando la cabeza hacia Blink. Supongo que aprenderás el fino arte de coleccionar cosas brillantes, cariño. Blink apretó con más fuerza la llave de cristal. No me importa lo difícil que sea, dijo en voz baja, con un destello de determinación en su tono. Encontraré la manera. El comerciante inclinó la cabeza una vez, con una leve sonrisa aún oculta bajo su capucha. Bien. Pero esos objetos no son fáciles de conseguir. Aunque duela, eres débil. Incluso si por casualidad lograras encontrarlos, no podrías conservarlos. Este bolsillo espacial está ligado a tu alma, lo que significa que nadie puede arrebatártelo. Pero los tesoros necesarios para expandirlo. Su voz se hizo más suave, pero con una certeza penetrante. Esos pueden ser robados, tomados por cualquiera con garras más afiladas o puños más fuertes. Y con tu fuerza actual, no podrías protegerlos. Blink se estremeció ante las palabras tan directas, apretando los puños a los costados. Odiaba lo ciertas que se sentían. Una sola llave, un mundo en sus manos. Y aún así sabía que era frágil. Si alguien más fuerte descubría que poseía tesoros espaciales, ni siquiera tendría oportunidad de defenderse. Rogue entrecerró los ojos, estudiando la máscara inexpresiva del comerciante. No te andas con rodeos, ¿verdad? Murmuró. Entonces la miró, y aunque no se le veía el rostro, la intensidad de su mirada era innegable. La verdad no es crueldad. Es preparación. Un don sin el poder de protegerlo no es más que cebo para lobos. A Blink se le hizo un nudo en la garganta, pero levantó la barbilla con terquedad. Entonces simplemente. Me haré más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para aferrarme a lo que sea que encuentre. El comerciante asintió lentamente con la capucha. Esa es la única respuesta correcta. Al fin y al cabo, el poder es la verdad. Luego, casi como si lo hubiera pensado de repente, su tono cambió más suave, con un matiz más cortante. Por supuesto, hay otro método. Ambas mujeres lo miraron al instante. Bastaría con desearlo, dijo, con una voz que denotaba inevitabilidad. Con un deseo, los muros se extenderían más, los cielos más altos. Lo que requeriría vidas enteras buscando tesoros raros, o batallas que no se podrían ganar, podría hacerse realidad en un instante. Los ojos de Blink se abrieron de par en par, un destello de esperanza cruzó su rostro. ¿Quieres decir que podrías hacerlo crecer? La sonrisa del comerciante se ensanchó bajo la máscara. En efecto, puedo. Pero no gratis. Después de todo. Su voz bajó, cargada de certeza, trabajo por principios. Los labios de Rogue se entreabrieron, una docena de preguntas le cruzaron la mente, pero se detuvo, afinando la mirada. Podía sentir el peso de esas palabras, el giro deliberado. Esto no se trataba solo del flamante mundo de bolsillo de Blink. Se trataba de algo más. De él.
Se humedeció los labios y bajó la voz. Así que a eso se trata todo esto, ¿no? No has venido aquí solo a repartir regalos. Has venido buscando algo. El comerciante inclinó la cabeza, sin confirmar ni negar, pero el silencio entre ellos era más elocuente que las palabras. Blind miró a Rogue con nerviosismo, y luego volvió a mirar a la figura encapuchada. ¿Qué precio podría tener algo así? El tono del comerciante permaneció sereno, pero con la firmeza de un hombre que nunca malgastaba palabras. Depende. Los deseos nunca son gratis. Todo deseo tiene un peso, y ese peso exige equilibrio. La cuestión no es si se puede hacer. Sus ojos brillaron levemente en el crepúsculo. Sino cuánto estás dispuesto a pagar. Los labios de Rogue se apretaron en una fina línea. Negó lentamente con la cabeza, su voz rompiendo el silencio. Dejemos de lado la conversación sobre expandir este pequeño mundo. Se giró completamente hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. Lo que quiero saber es por qué viniste. Ahora te creemos, puedes conceder deseos, alterar la realidad, todo eso. Pero nadie entra en la habitación de otro repartiendo milagros sin un motivo. 600 millones, una dimensión de bolsillo entera. Para ti es solo un chasquido de dedos. Y aún así, te presentaste aquí en persona. No estás regalando nada de esto. ¿Cuál es tu motivo? Blinks movió inquieta a su lado, apretando la llave con más fuerza, mientras su mirada se movía nerviosamente entre Rogue y la figura encapuchada. El comerciante guardó silencio un instante, mientras el resplandor violeta del cielo del reino proyectaba tenues sombras sobre su capucha. Finalmente, habló con voz firme y pausada. Genial. Tienes razón, Ana Marie. Jamás me muevo sin un propósito. Se acercó, sus botas silenciosas sobre la hierba, y aunque su rostro estaba oculto, el peso de su presencia los oprimía a ambos como una marea lenta. Vine porque vi potencial. Un potencial que ni siquiera tú comprendes todavía. Rogue arqueó una ceja, disimulando su incomodidad con una sonrisa burlancia. ¿Potencial, eh? Eso suena mucho a que nos estás adulando antes de que lleguemos al final. El comerciante dejó escapar una leve risita. Considéralo como honestidad. Otorgo poder, pero también soy un comerciante. Lo que busco de ti. No es oro, ni favores, ni siquiera gratitud. Su mirada se posó en ella con una intensidad penetrante. Lo que quiero. Son tus habilidades mutantes. El silencio que siguió fue tan cortante que podía cortar. Rogue se quedó paralizada, su sonrisa burlona se desvaneció y sus dedos se cerraron inconscientemente contra sus palmas. Mis habilidades, repitió en voz baja, insegura de haberle oído bien. Blim retrocedió medio paso, abriendo mucho los ojos mientras los miraba a ambos. ¿Quieres decir que puedes tomar poderes? El comerciante inclinó levemente la cabeza, dejando entrever el tenue brillo de sus ojos bajo la capucha. No lo tomaré. Al menos no directamente, a menos que lo desees. Puedo copiarlo, si me lo permites. Rogue entrecerró los ojos, la sospecha brilló con la rapidez de un relámpago. ¿Copiarla? ¿Quieres decir que andarías por ahí con mi maldición en el bolsillo como si fuera tuya? El tono del comerciante permaneció firme y paciente. No es tuyo. Es una copia, vinculada a mí con tu consentimiento. Tu mutación permanecerá intacta, completamente tuya. Pero su reflejo me pertenecerá, para moldearla y refinarla a mi antojo. Y a través de esa copia, podría abrirte puertas que ni siquiera imaginas. Blink dio un paso al frente con vacilación, su voz, pequeña pero aguda, denotaba curiosidad. ¿Y para qué lo usarías? ¿Para transferir poderes? ¿Para intercambiarlos? La mirada del comerciante se posó en ella un instante antes de volver a Rogue. Su respuesta fue firme e inequívoca. Pondré tu habilidad al servicio del comercio, o la usaré yo mismo. La decisión está en mis manos. Los labios de Rogue se curvaron en una sonrisa amarga, aunque sus ojos no se apartaron de la figura encapuchada. ¿Sabes cuál es el precio de que usa esta habilidad, verdad? Cada vez que toco a alguien, le robo sus recuerdos, sus poderes, incluso su vida si me aferro demasiado tiempo. No puedo tocar a nadie sin arriesgarme a matarlo. Esa es la maldición que llamas valiosa. La sonrisa del comerciante fue tenue pero firme mientras respondía. Se debe a que tu habilidad mutante carece de control. Se activa en el momento en que tu piel entra en contacto, sin preguntar tu intención. No distingue qué tomar ni cuánto. Simplemente consume.
Eso es lo que la hace tan temida. Hizo una pausa, sin apartar la mirada de ella. Pero tengo una solución. Rogue frunció el ceño, con un destello de sospecha en los ojos. ¿Una solución? ¿Qué? ¿Algún guante sofisticado o un inhibidor? Ya me suena a esa historia. El comerciante negó con la cabeza. El comerciante negó con la cabeza, con voz firme. No. No se trata de supresión. La supresión solo te encadena aún más. Lo que ofrezco es maestría. Una habilidad pasiva, una llamada control. Las palabras resonaron con fuerza. Rogue parpadeó, mirándolo como si acabara de decirle una tontería. Una habilidad. Acabas de decirle una habilidad. Su sonrisa burlona reapareció, pero era frágil, teñida de una aguda incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego para ti? ¿Crees que puedes repartir poderes como si fueran objetos en un instante? Blink frunció el ceño, apretando con más fuerza la llave cristalina. Sí, ¿cómo funciona eso? Una habilidad no es algo que se da. O se entrena, o se nace con ella. La gente no la recibe así como así. El silencio del comerciante se prolongó un instante antes de que extendiera lentamente las manos. Su capa se movió mientras hacía un leve gesto a su alrededor, hacia el cielo y las impolutas paredes blancas que los rodeaban. Ya habéis visto la prueba. Este mundo existe. Gracias a mí. Gracias a mi habilidad. Si puedo crear una dimensión de bolsillo con un solo deseo, ¿de verdad dudáis de que pueda transmitiros una habilidad? Los labios de Blink se entreabrieron mientras su mirada se desviaba del horizonte a él, oscilando entre la admiración y el miedo. Rogue, en cambio, solo entrecerró aún más los ojos. Entonces, ¿qué hace exactamente este control? Preguntó en voz baja, como si estuviera dispuesta a destrozar cualquier fallo en su respuesta. Es pasivo, dijo el comerciante con sencillez, sin titubear. Una vez aceptado, no te exige nada. Incrementará tu dominio sobre tu habilidad en un 500%. Cada reacción, cada detonante, cada error que ha atormentado tu vida. Todo se doblegará ante tu voluntad. Tu mutación ya no decidirá por ti. Tú decidirás por ella. Los ojos de Blink se abrieron desmesuradamente, casi brillando en la penumbra. 500%. Eso no es entrenamiento, eso es reescribir las leyes de lo que alguien puede hacer. A Rogue se le hizo un nudo en la garganta. Se rió, pero su risa no tenía gracia. ¿Y esperas que me crea eso? ¿Que después de todos estos años viviendo como un veneno, tienes una solución mágica guardada en el bolsillo? ¿Así como así? La respuesta del comerciante fue firme y constante. No es magia. Es la verdad. Si así lo decides, tu influencia nunca se extenderá más allá de lo que permitas. Se acabaron los accidentes. Se acabaron las cadenas. Control absoluto, precisión absoluta, sujeta únicamente a tu elección. Blink se giró hacia Rogue, con la voz temblorosa de urgencia. Rogue. Si no miente, esto es todo lo que siempre has deseado. Piénsalo. Se acabaron los guantes. Se acabaron los muros. Por fin podrías vivir sin miedo. Los labios de Rogue se apretaron con fuerza. Su pecho subía y bajaba bruscamente, delatando la tormenta que se desataba en su interior. Por un instante, su mano se movió contra su muslo, como si quisiera arrancarse el guante y probarlo allí mismo. Pero el instinto la detuvo. Negó lentamente con la cabeza. Suena muy bonito, dijo con voz baja y tensa. Pero llevo demasiado tiempo viviendo con esto como para fiarme de palabras bonitas. Si de verdad dices la verdad, demuéstralo. Enséñame que ese control tuyo funciona de verdad. El comerciante inclinó lentamente la cabeza. Muy bien. Puedo mostrarte control. Pero entiende esto, no regalo cartas de experiencia. Si te doy esta habilidad y te satisface, entonces debes aceptar el trato. A cambio de conservar control, obtengo una copia de tu habilidad mutante. Rogue se puso rígida, entrecerrando los ojos. ¿Y si no me satisface? Entonces el trato termina, dijo el comerciante con calma. Ni tú ni yo perdemos nada. La habilidad se retira y nuestros caminos se separan como al principio. Pero si cumple lo que prometo, entonces tu palabra será un vínculo conmigo. Sin trucos ni demoras. Blink se quedó boquiabierta, con la voz temblorosa. ¿De verdad le darías la habilidad primero? ¿Así sin más? Sí, respondió el comerciante con tono firme. Porque no trabajo con ilusiones.
Si afirmo que te otorga un control del 500%, lo sentirás con tus propias manos. Y una vez que lo hagas, no te quedará motivo alguno para dudar de mí. Rogue apretó la mandíbula, y su pecho se le aceleraba y descendía con fuerza. La idea le quemaba las venas como fuego, la posibilidad de tocar, de elegir, sin miedo a herir a nadie. Sin embargo, el peso de su petición era igual de abrumador. Así que si acepto esta prueba, dijo lentamente, con voz tensa, y esta habilidad hace lo que usted dice. No tendré más remedio que dejar que copie mi poder. El comerciante inclinó la cabeza de nuevo, esbozando una leve sonrisa en su voz. Exactamente. Ese es el contrato. Al ver que Rouge asentía en señal de conformidad, el comerciante sonrió y alzó la mano. Con un rápido movimiento de dedos, una pantalla invisible apareció ante sus ojos. Rogue y Blink observaron confundidos cómo sus manos comenzaban a moverse rápidamente, tecleando en el aire. Sus dedos golpeaban algo que no podían ver, pero sus movimientos eran nítidos, deliberados, precisos. Blink ladeó la cabeza y susurró: ¿Qué demonios está haciendo? No hay nada ahí. Rogue frunció el ceño, su sospecha aumentando. Parece que está intentando comunicarse con fantasmas. Ninguno de los dos podía ver la interfaz del sistema que flotaba solo para él, líneas de escritura dorada fluyendo mientras configuraba el contrato. Pero un instante después, un pulso de luz llenó el reino de bolsillo. Ante Rogue apareció un nuevo holograma púrpura y dorado, su superficie brillaba como metal fundido suspendido en el aire. Ella jadeó e instintivamente retrocedió. Las letras cristalinas resplandecían con tal intensidad que parecían grabadas en el aire mismo. En la parte superior, en negrita, aparecía la notificación. Contrato comercial del sistema. Cliente Ana Marie Rogue. Designación mutante, absorción de poder. Comerciante. El comerciante. Designación contratista multiversal. Oferta. Habilidad pasiva control. Efecto aumenta permanentemente el control del usuario sobre sus poderes y sobre sí mismo en un 500%. Tipo pasivo, irrevocable, incondicional una vez vinculado, condiciones de venta. 1. Una vez aceptado, el cliente recibirá inmediatamente el control. 2. Si el cliente reconoce estar satisfecho con la habilidad otorgada, el comerciante obtendrá una copia de la habilidad mutante del cliente, absorción de poder. 3. Si el cliente declara su insatisfacción, se retirará el control y no se realizará ningún cambio. 4. La capacidad original del cliente sigue siendo suya y no será disminuida, alterada ni perdida en el proceso de copia. 5. El contrato es absoluto. Una vez aceptado, ninguna de las partes podrá modificar ni retirar sus términos. Cláusula de equidad. Dado que la capacidad mutante del cliente absorción de poder posee un mayor potencial y valor a largo plazo que la habilidad ofrecida por el comerciante control, el comerciante está obligado a proporcionar una compensación adicional para equilibrar la operación. Cláusula de aplicación del sistema. Cualquier incumplimiento de este acuerdo conllevará la aplicación automática por parte del sistema. El incumplimiento de las condiciones es imposible. Aceptar, rechazar. Rogue entrecerró los ojos ante la pantalla brillante, la luz reflejándose en sus pupilas. Vaya, qué elegante. Murmuró, girando lentamente la pantalla. Parece un documento legal con un toque de neón. Se inclinó hacia adelante, leyendo línea por línea, frunciendo el ceño. Cliente Ana Marie. Cargo. Absorción de poder. Comerciante contratista multiversal. Apretó la mandíbula mientras repasaba las líneas. Oferta. Habilidad pasiva, control. Efecto. Mejora permanentemente la maestría en un 500%. Condiciones. Aceptar para obtener, cumplir para sellar, retirar en caso contrario. Blink se acercó un poco más, sus ojos recorriendo las letras cristalinas. Es realmente muy justo, dijo, casi con asombro. Todo está escrito aquí. Sin letra pequeña oculta, sin trucos. Los términos y condiciones son claros como el agua. La mirada de Rogue se agudizó al llegar al final. Sus labios se movieron al leer las palabras brillantes. Cláusula de equidad. Se irguió, con voz cortante. Dado que la habilidad mutante del cliente tiene mayor potencial que la del comerciante, este último está obligado a proporcionar una compensación adicional. Lo fulminó con la mirada. ¿Tienes una restricción? ¿Quién demonios te impuso eso?
El comerciante solo sonrió levemente, imperturbable. Eso, dijo con suavidad, es un secreto comercial. Blink ladeó la cabeza y su voz se elevó con incredulidad. ¿Así que de verdad no se puede hacer un trato injusto? ¿Estás obligado a mantener la igualdad? Exacto, respondió el operador con tono tranquilo pero firme. Todo contrato que creo debe estar equilibrado. Si mi oferta es insuficiente, debo añadir más hasta que ambas partes estén en igualdad de condiciones. Esa es la ley que rige mi trabajo. Rogue volvió a mirar las palabras llameantes, la luz púrpura dorada dibujando líneas nítidas en su rostro. Así que esta cláusula no es algo que hayas escrito pensando en mí, murmuró. Está incluida en todos los acuerdos que haces. El comerciante inclinó levemente la cabeza. Correcto. Blink se acercó más a la pantalla, releyendo la última línea antes de hablar. En efecto. Tu habilidad, absorción de poder, tiene más valor que esta habilidad de control. Si consideramos su potencial, es obvio. Puedes absorber la fuerza de cualquiera, el conocimiento de cualquiera, incluso su fuerza vital si la provocas. No hay límite para el poder que puedes controlar, ni techo para lo que podrías alcanzar. No se trata solo de una habilidad. Se trata de todas las habilidades, esperando ser reclamadas. Rogue cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba lenta y pesadamente. ¿De qué sirve una habilidad tan poderosa? Pensó con amargura, si lo único que me ha dado es distancia. Guantes en las manos, miedo en cada mirada y silencio donde debería haber contacto. Abrió los ojos de nuevo, con los puños apretados a los costados, reflejándose en ellos el brillo del contrato. El potencial no significa mucho cuando no puedes controlarlo, dijo en voz baja, con voz áspera pero firme. Toda mi vida, este supuesto don solo me ha quitado. Nunca me ha dado. Los labios de Blink se entreabrieron, apretando con más fuerza la llave que tenía en la mano, pero no dijo nada. El peso de las palabras de Rogue flotaba en el aire, denso e innegable. Tras un largo silencio, Rogue finalmente negó con la cabeza entonces. ¿Cómo hacemos para que el intercambio sea justo? La sonrisa del comerciante era tenue pero firme. Hablaremos de eso más tarde, dijo con suavidad. Primero, confirmen que Control cumple lo prometido. Solo entonces se podrá decidir lo demás. Las palabras se asentaron entre ellos como hierro. El holograma púrpura dorado seguía brillando ante Rogue, con sus opciones a la espera. Aceptar, rechazar. Blink la miró con ansiedad. Rogue. Esta es tu oportunidad. Si funciona como dice. Dudó, escrutando el rostro de su amiga. Ya no tendrás que vivir ocultando tus secretos. Rogue exhaló por la nariz, con la mirada fija en el contrato. Sí, sí funciona, dijo, y luego levantó la mano y pulsó el glifo brillante. Aceptado. La luz dorada brilló con más intensidad, las palabras se desplazaron por la pantalla antes de desvanecerse en motas que se hundieron en el aire. En ese mismo instante, una notificación apareció parpadeando ante los ojos del comerciante. Notificación. Según los términos del contrato comercial, Ana Marie Pícara ha optado por recibir la habilidad de control. La cláusula requiere copia de la habilidad otorgada mediante la activación del deseo. ¿Desea continuar? Aceptar, rechazar. El comerciante arqueó una ceja, esbozando una leve sonrisa bajo la capucha. Así que así es. Ingenioso. No se trata solo de un contrato, sino de convertir el intercambio en un deseo. Sus pensamientos se detuvieron un instante. Tiene sentido. De esta forma, su habilidad mutante actúa como el medio para concederlo. Más fácil así. Planeaba hacer que ella misma expresara el deseo, pero esto le ahorra el trabajo. Sin dudarlo, seleccionó aceptar. Al instante, su poder de deseo se activó, fluyendo hacia afuera como hilos invisibles que se entretejían en el brillante contrato. Los términos fueron aceptados, el pacto sellado y el cumplimiento se activó, concesión de habilidades control al cliente Ana Marie Rogue, las letras cristalinas del sistema brillaron un instante antes de disolverse en el pecho de Rogue. Ella jadeó, agarrándose instintivamente mientras una extraña calidez recorría sus venas. El zumbido constante de su poder, ese palpitar inquieto que nunca dejaba de presionar la superficie de su piel, se apagó. Rogue se quedó paralizada, con un nudo en la garganta. Se siente diferente, susurró. Blink se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Diferentes en qué sentido? Las manos de Rogue temblaban.
Durante años, cada movimiento había tenido el mismo peso: el miedo a rozar la piel desnuda de otro ser humano, la certeza de que un simple desliz podría arrebatarle más de lo que pretendía. Pero ahora, por primera vez, sentía una barrera, no de guantes ni de tela, sino de su propia voluntad. Sus ojos se alzaron lentamente para parpadear, la incertidumbre y el miedo luchando en su rostro. Clarice. Déjame intentar algo. Blink parpadeó, sobresaltada, pero tras una breve pausa asintió. De acuerdo. La mano de Rogue temblaba al extenderla, su respiración entrecortada. Poco a poco, se acercó hasta que finalmente las yemas de sus dedos desnudos rozaron suavemente la muñeca de Blink. No pasó nada. Ni un torrente de recuerdos, ni un destello de energía robada, ni una descarga agotadora que dejara a la gente sin aliento. Solo el calor de la piel contra la piel. Los ojos de Rogue se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron mientras miraba la lentilla. Ah. Lo juro. No funcionó. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Retiró la mano bruscamente, como temiendo que el milagro se desvaneciera, y luego la extendió lentamente de nuevo, esta vez presionando con firmeza la muñeca de Blink. Aún así, nada. Solo calor. Se le cortó la respiración y un sollozo inesperado le hizo un nudo en la garganta. Ah. De verdad te estoy tocando. Los ojos de Blink estaban muy abiertos, sus labios temblaban mientras colocaba suavemente su mano libre sobre la de Rogue. Lo eres. De verdad que lo eres. La represa se rompió. Una risa ahogada, entre temblorosa y ahogada, escapó de Rogue mientras su visión se nublaba. Todos estos años. Guantes, distancia, alejando a todos. ¿Y ahora? Negó con la cabeza, las lágrimas resbalaron por sus mejillas y su voz se convirtió en un susurro. Ahora por fin puedo abrazar a alguien. Sin miedo. Sus hombros temblaban mientras apretaba con más fuerza la mano de Blink, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Por primera vez en su vida, su piel no era un arma. Simplemente le pertenecía. Desde un lado, el comerciante observaba en silencio, con el rostro oculto tras la capucha. Solo una leve sonrisa en la comisura de sus labios delataba su satisfacción. El contrato se había cumplido. Tras unos instantes, Rogue apenas logró recomponerse. Se secaba las lágrimas con la manga, pero no dejaban de brotar. Su otra mano no soltaba la de Blink, aferrándose a ella como si soltarla pudiera hacer que la maldición regresara. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, cada respiración temblorosa pero cada vez más constante. Ah. No puedo creer que esto sea real, murmuró con la voz quebrada por la emoción. Tocar. Y no tomar. Se siente como algo con lo que he soñado toda mi vida. El agarre de Blink se intensificó en respuesta, sus propios ojos brillando. Es real. Ahora tienes el control, Rogue. Eres libre. Rogue soltó otra risa ahogada, secándose las lágrimas que le recorrían la mejilla. Libre. Susurró la palabra como si le resultara extraña, como si nunca hubiera esperado pronunciarla sobre sí misma. Tras calmarse, Rogue finalmente levantó la cabeza, con la mano aún aferrada a la de Blink. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se clavaron en la figura encapuchada que permanecía en silencio. Tomó aire profundamente antes de hablar. Su voz, ahora más firme pero cargada de significado, dijo: Comerciante. Funcionó. Lo siento con toda claridad. Mi poder. Ya no se descontrola. Por primera vez, lo controlo yo. Apretó suavemente la mano de Blink, como para reafirmar su punto. ¿Y bien? ¿Qué sucede ahora? La leve sonrisa que se escondía bajo la capucha del comerciante se acentuó ligeramente. Su tono era tranquilo y deliberado. Ahora llega a la decisión crucial. Has probado el control y, por tu expresión, veo que te encanta, ¿verdad? Rogue asintió rápidamente, sin ocultarlo. Bien, continuó el comerciante. Ahora solo falta una cosa para que el contrato esté completo: el equilibrio. Para que nuestro intercambio sea justo. Así que... ¿Qué quieres? Los ojos de Rogue volvieron a la pantalla brillante, donde las palabras de la cláusula de equidad resplandecían con intensidad. Su voz se mantuvo firme. Así que depende de mí, yo decido que es justo. El comerciante inclinó la cabeza. Exacto. Dímelo. Los dedos de Rogue se aferraron con fuerza a la mano de Blink, sus ojos alternando entre el brillante contrato y la figura encapuchada.
Le temblaron los labios antes de que pudiera articular las palabras. Yo. No sé qué preguntar. Su voz se quebró, áspera por todo lo que acababa de sentir. Es la primera vez que toco a alguien sin miedo. Tengo la cabeza hecha un lío. Así que... ¿Me recomiendas algo? El comerciante la observó en silencio un instante. Luego, su voz resonó firme y clara. ¿Qué te parece esto? La promesa de cumplir cualquiera de tus deseos de nivel medio. Recuerda, los 600 millones. Y su dimensión de bolsillo. Su mirada se dirigió brevemente hacia Blink, ambos entran en la categoría de deseos de bajo nivel. Tanto Rogue como Blink se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. A Rogue se le secó la boca. ¿Tú llamas a eso ser ruin? Blink apretó con más fuerza la llave cristalina contra su pecho, con incredulidad reflejada en su rostro. Si toda una dimensión es baja, entonces ¿qué demonios se considera media? El comerciante no dijo nada, pero sonrió ampliamente. El comerciante no dijo nada, pero la sonrisa que escondía bajo su capucha se ensanchó, como si sus preguntas le divirtieran. Dejó el misterio intacto, sin ofrecer ninguna explicación. Tanto Blink como Rogue querían insistir, pero el comerciante se movió con suavidad, fijando su mirada en la chica de ojos violetas. Así que, Clarice Ferguson, ¿tú también quieres hacer un intercambio conmigo? Rogue giró la cabeza rápidamente, entrecerrando los ojos. Blink vaciló, aferrándose a la llave cristalina contra su pecho. No te precipites, advirtió Rogue con voz firme. Ya viste lo que quería de mí. Esto no es un juego. Blink ladeó la cabeza, mordiéndose ligeramente el labio. Sí, pero no perdiste, Rogue. Ganaste. Ahora puedes tocar, tienes control, e incluso la promesa de más. Eso no me suena a que te hayan engañado. Rogue frunció el ceño, dividido entre la protección y la honestidad. Puede que sí, pero aún así me parece arriesgado. Blink se encogió de hombros levemente, con un destello de curiosidad en el rostro. Todo es arriesgado. Pero si termina como el tuyo. Su voz se apagó, mientras volvía la mirada al comerciante. Entonces quizá valga la pena escucharlo. Rogue asintió lentamente y se volvió hacia la figura encapuchada. En nuestro trato, tenías a control en la mano, como un as bajo la manga. Era tu ventaja, tu forma de equilibrar la balanza. ¿Pero qué hay de Blink? Inclinó la cabeza hacia su amiga, con un tono desafiante en la voz. ¿Qué tienes para ofrecerle? El comerciante dejó escapar un suspiro suave y exagerado, extendiendo ligeramente las manos. ¿Apalancamiento? Me ofendes, pícaro. Soy un comerciante muy honesto. Rogue sonrió con sorna, cruzándose de brazos. Comerciante honesta, ¿eh? Colarse en la habitación de dos chicas a medianoche. Eso no me suena a negocio. Por primera vez, la sonrisa del comerciante cambió, dejando entrever un atisbo de diversión. Su voz se volvió tranquila, pero con un toque de picardía. Quizás algunos tratos se cierran mejor de noche. Menos distracciones. Y mejores vistas. Su mirada se desvió brevemente hacia abajo, observando las camisas y pantalones cortos holgados que llevaban las dos mujeres, antes de volver a subir como si nada hubiera pasado. A Blink se le cortó la respiración y soltó una risita, tirando del dobladillo de su camisa. Sus mejillas se sonrojaron. No puede ser que haya dicho eso. Rogue ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona que se ensanchaba. Qué sutil. Muy sutil. Pero cuidado, cariño, cuando un hombre se cuela en la habitación de una chica a estas horas hablando así, la gente podría empezar a pensar que busca algo más que negocios. Los labios del comerciante se curvaron levemente bajo la capucha. ¿Y si lo fuera? Blink jadeó, apartando la mirada del aire mientras su rubor se intensificaba. No. Demasiado coqueto para negociaciones a medianoche. Rogue sonrió mientras sus ojos se detenían en él con un desafío juguetón. Supongo que después de todo tienes labia. No me lo esperaba de un hombre que se esconde en las sombras. El tono del comerciante bajó de tono, pero seguía siendo burlón. Las sombras facilitan las confesiones. La gente tiende a admitir más cuando se siente invisible. Rogue arqueó una ceja, y su sonrisa se transformó en algo astuto. ¿En serio? Entonces tal vez debería empezar a preocuparme por lo que podría confesar. Blink gimió entre sus manos, aunque su sonrisa la delató. Oh, Dios mío, Rogue, no lo animes. Rogue guiñó un ojo.
¿Qué? ¿Acaso no es común que una chica sea cortejada por un visitante nocturno que recita contratos y tiene poderes de genio? El mercader soltó una risita ahogada, un sonido que resonó bajo su capucha. Cuidado con eso de genio, pícara. Sí que concedo deseos, pero nunca gratis. Al fin y al cabo, prefiero mantener una reputación intachable a que me tachen de demonio por repartir milagros sin cobrar. Sus ojos brillaron levemente al hablar, con un tono juguetón evidente. Rogue sonrió con sorna, cruzando los brazos con más fuerza sobre el pecho. ¿Reputación, eh? ¿Ya te has labrado una colándote en las habitaciones de las chicas a medianoche, oculta entre las sombras, haciendo tratos mientras nosotras estamos aquí sentadas en camiseta y pantalones cortos? Eso no me suena mucho a negocios. Blim resopló, tapándose la sonrisa con la mano. Te ha pillado. El comerciante dejó que el humor perdurara un instante, luego su mirada volvió a Blink. Bromas aparte. Señorita Clarice, la pregunta sigue en pie. ¿Desea realizar un intercambio? Blink asintió lentamente, con sus ojos violetas fijos en él. Sí, acepto el intercambio. ¿Pero qué obtendré? Después de todo, Rogue tenía razón. Tú tenías el control para ella. ¿Qué tienes para mí? La capucha del comerciante se ladeó levemente, y su sonrisa perduró. Eso depende de lo que desee. Un comerciante jamás dicta la recompensa. El cliente decide el precio. Dígame, señorita. ¿Qué desea a cambio de su habilidad espacial? Blink frunció el ceño, moviendo la llave cristalina entre sus manos. Bueno. Realmente no sé qué pedir. Antes de que el silencio se prolongara, Rogue se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia la figura encapuchada. Dime, ¿te haces llamar comerciante, no? Entonces deberías tener algunos objetos para intercambiar, ¿verdad? Algo que puedas poner sobre la mesa además de palabras bonitas. La sonrisa del comerciante se tornó más seria. Sí, tengo artículos. Pero pocos que estén a la altura de la señorita Clarice. Además, mi negocio apenas comienza. Aún estoy construyendo mi sede, aún estoy reuniendo mercancía. Por ahora, lo que puedo ofrecer son deseos. Y, a través de ellos, los medios para brindarles lo que realmente anhelan. Ambas chicas fruncieron ligeramente el ceño ante sus palabras. De repente, Rogue se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Así que esto es para eso, ¿eh? Viniste aquí para abastecer tu pequeño negocio. Nuestras habilidades mutantes. Para ti no son más que artículos. Cosas que pondrás en un estante y venderás, ¿verdad? El comerciante no se inmutó. Su postura permaneció relajada, su voz, imperturbable. No son objetos, pícaro. Son recursos. Cada habilidad que copio tiene peso, potencial y utilidad. Llamarlas objetos las devaluaría. Blink frunció el ceño, con un tono incómodo. Pero. ¿Los intercambiarías? ¿Se los darías a otros? El comerciante se encogió de hombros levemente, con voz tranquila pero firme. Sí, claro. Igual que le di a Pícaro la habilidad de control. No la creé yo. La obtuve de otro y se la pasé a quien más la necesitaba. De eso se trata el comercio, de tomar de donde menos vale y dar de donde más vale. Rogue entrecerró los ojos y su tono se volvió escéptico. ¿Así que realmente estás lucrando con los dones de la gente? El comerciante inclinó levemente la cabeza. Un mercado, un puente, un equilibrio. Llámalo como quieras. Pero dime una cosa, Pícaro, ¿devolverías el control ahora que lo tienes? Rogue apretó la mandíbula, pero no respondió. Blink los miró alternativamente, apretando la llave con los dedos. Entonces, si intercambio mis portales, ¿podría alguien más terminar usándolos? La mirada del comerciante se fijó con calma en ella. Una copia, sí. Pero la tuya siempre será tuya. Tras unos instantes de tenso silencio, Blink dejó escapar un lento suspiro. Bueno, todo esto no importa. No es como si estuviéramos perdiendo algo. Otros podrían obtener una copia de nuestra habilidad, ¿y qué? Nosotros también obtenemos algo igual de valioso de él. Así que, ¿de verdad importa lo que haga con la copia? Rogue se giró bruscamente hacia ella, con los ojos centelleando. Importa si está repartiendo regalos peligrosos a gente que no debería tenerlos, cariño. Blink sostuvo su mirada, más tranquila pero firme. Y es importante que por fin puedas tocar sin miedo. Eso no fue gratis, Rogue.
Le diste tu habilidad y, a cambio, obtuviste la libertad. Es un trato justo. El comerciante permanecía en silencio entre ellos, con la capucha ligeramente ladeada. Bajo la sombra, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. En efecto, señorita. Pero no se preocupe porque los villanos obtengan sus poderes. Puede que sea un comerciante, pero elijo con cuidado con quién trato. La mayoría son personas que puedo tolerar. O al menos respetar. Hizo una pausa y luego añadió con un ligero tono burlón, aunque, si la villana resultara ser una mujer hermosa. Bueno, podría reconsiderarlo. Blink parpadeó y luego soltó una carcajada de sorpresa, liberándose de la tensión. ¿En serio? Rogue negó con la cabeza, esbozando una media sonrisa a pesar de sí misma. Ya me lo imaginaba. Hasta los demonios encapuchados tienen sus debilidades. El ambiente en la residencia se relajó, la acritud del debate se suavizó hasta convertirse en algo más ligero. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.